Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Gamboa Fernando y mi compañera Blanquet Polanco Casandra. Somos del grupo Sexto A de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad Autónoma de Campeche y les vamos a presentar un tema de inmunología aplicada. El tema que vamos a abordar son las hipersensibilidades del sistema inmune. Antes de empezar con el tema es muy importante que abarquemos dos conceptos fundamentales. La alergia, la cual la podemos definir como una respuesta inmune de tipo inflamatorio, generalmente mediada por la IgE, que se desencadena en individuos que por predisposición genética y o exposición ambiental sensibilizan a antígenos externos llamados alergenos, los cuales no son patógenos para la mayoría de los individuos. Esta predisposición genética se conoce como atopía. Y los alergenos, que son moléculas proteicas, muchas de las cuales actúan como enzimas y tienen la capacidad de inducir en los individuos genéticamente predispuestos la producción de anticuerpos de la clase IgE, específicos contra ellos. Las respuestas inmunitarias desmesuradas o poco adecuadas algunas veces infligen una agresión tisular en el anfitrión como resultado de una exposición prolongada o repetitiva a un antígeno. Estas reacciones, denominadas reacciones de hipersensibilidad, generan una lesión tisular por la liberación de sustancias químicas que atraen y activan células y moléculas, lo que da como resultado una inflamación. Existen cuatro tipos de hipersensibilidades. Nosotros nos enfocaremos en la tipo 1. Sin embargo, repasaremos brevemente lo que conlleva cada una de estas cuatro. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, también denominadas hipersensibilidad inmediata, como su nombre indica, estas son rápidas, se desarrollan en un lapso de minutos tras la exposición al antígeno y siempre implican la desgranulación de basófilos y mastocitos mediada por IgE. Por otro lado, las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 se desencadenan por la unión de un anticuerpo a la membrana celular o a la matriz extracelular. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 suponen la interacción de los anticuerpos con moléculas solubles para dar como resultado complejos solubles antígeno-anticuerpo que se depositan en los tejidos. Y por último, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 son aquellas en las cuales las células del sistema inmunitario directamente atacan a las células del anfitrión en ausencia de anticuerpos. En la tabla podemos observar información sobre estos cuatro tipos de hipersensibilidades. Por un lado tenemos a las moléculas o células mediadoras de esas reacciones, a las enfermedades que pueden desencadenar esas reacciones y al mecanismo o mecanismos que llevan a cabo estas hipersensibilidades. Como primer punto, la tipo 1, esta está mediada por el anticuerpo IgE y el complemento no participa. Puede desencadenar enfermedades como anafilaxia, asma, rinitis, etc. En cuanto a su mecanismo, el entrecruzamiento de los anticuerpos IgE unidos a los Fc en la superficie de los mastocitos provoca la desgranulación y liberación de aminas vasoactivas, por ejemplo, la histamina, lo que da como resultado la contracción de la musculatura lisa, la vasoconstricción y la vasodilatación del endotelio capilar. Por otro lado, la hipersensibilidad de tipo 2, esta está mediada puede ser por la IgM o por la IgG y se puede activar el complemento. Puede desencadenar enfermedades como la eritroblastosis fetal, el síndrome de Goodpasteur, la anemia hemolítica autoinmunitaria y en cuanto a su mecanismo, los anticuerpos IgM o IgG unidos a epítopos en las células u otros componentes provocan la fagocitosis, la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, el bloqueo de la función mediada por anticuerpos o la lisis mediada por el complemento. Por otro lado, la tipo 3, esta está mediada por la IgG y se puede activar el complemento igual. Desencadena enfermedades del suero, en reacción de Artus, lupus eritomatoso sistémico
Y en cuanto a su mecanismo, los complejos antígeno-anticuerpo en los tejidos o suero activan al complemento y atraen a neutrófilos que liberan moléculas líticas. Por último, la hipersensibilidad de tipo 4, esta está mediada por células independientes de anticuerpos y puede desencadenar enfermedades como la dermatitis de contacto, la tuberculosis, el rechazo crónico del injerto. Y en cuanto a su mecanismo, la liberación de mediadores por linfocitos T CD4 provoca la destrucción tisular por parte de las células mononucleares. Los linfocitos T CD8, conocidos como linfocitos T citotóxicos, pueden matar a las células del anfitrión modificadas químicamente y a las células que expresan moléculas del complejo mayor de discompatibilidad dispares. Ahora, en cuanto al mecanismo de la hipersensibilidad tipo 1, tenemos que en una primera fase llamada de sensibilización, una partícula extracelular llamada alergeno, que ya hemos visto antes, ingresa mayormente por la vía nasal. Aquí va a entrar en contacto con las células dendríticas, que lo que van a hacer es capturar a ese alergeno y sucede todo lo que conlleva el proceso de presentación de antígeno. Entonces, estas células dendríticas van a presentar ese antígeno, ese alergeno, a los linfocitos T, cooperadores o llamados igual CD4. Entonces, estos linfocitos T van a liberar interleucinas 4 y 13 y estas van a promover la maduración de linfocitos B a células plasmáticas. Entonces, estas células plasmáticas van a producir anticuerpos específicos contra este alergeno, específicamente anticuerpos IgE. Estos anticuerpos IgE van a viajar al sitio de sensibilización, en este caso la nariz, y se van a adherir al FC de los mastocitos. Entonces, al haber un segundo contacto con el alergeno, ya existe la unión del anticuerpo con mastocito o basófilo. Y lo que va a suceder es que exista un entrecruzamiento o complejo antígeno-anticuerpo, que lo que va a provocar es que el mastocito o el basófilo libere o desgranule sustancias mediadoras que se encuentran dentro de él, como la histamina. Estas sustancias pueden provocar diversos eventos, como la contracción de la musculatura lisa vascular, la dilatación del endotelio vascular o la quimiotaxis y la activación leucocitaria. La respuesta de fase tardía, como su nombre indica, es una fase de la hipersensibilidad de tipo 1 que se desarrolla sin que exista una nueva exposición al antígeno y ocurre entre 2 a 24 horas luego de la exposición inicial. Involucra el reclutamiento de células, principalmente eosinófilos y linfocitos Th2, lo que aumenta la producción de mediadores que mantienen y exacerban el proceso inflamatorio. Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 1, que sabemos que es en minutos, si esta respuesta persiste, las células Th2 van a hacer que migren varias células distintas como neutrófilos, eosinófilos, y así esta respuesta de fase tardía es la que va a condicionar la enfermedad crónica. Después de hablar de manera general de los 4 tipos de hipersensibilidades, nos enfocaremos en el asma, enfermedad característica de la hipersensibilidad tipo 1. Antes de explicar los mecanismos inmunológicos del asma, es necesario hablar acerca de sus síntomas y características. Podemos definir al asma como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea inferior, la cual se caracteriza por la obstrucción intermitente irreversible de la vía aérea, inflamación bronquial crónica e hiperreactividad bronquial. Sus principales síntomas son sibilancias, tos, opresión torácica y dificultad respiratoria. Bueno, ya hemos mencionado que el asma pertenece a la hipersensibilidad de tipo 1. Esto debido a la presencia de atopia. Esto quiere decir que existe una producción exagerada de inmunoglobulina E,
a un antígeno. Es importante mencionar que para que ocurra esta condición debe existir predisposición genética. A continuación se presentarán los mecanismos inmunológicos y moleculares del asma. En primera instancia es necesario mencionar qué tipo de antígenos, o en este caso de alérgenos, pueden provocar una reacción alérgica por asma. Entre los ejemplos de alérgenos se encuentran el polen, el polvo, el epitelio de los animales y los ácaros. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, como es el caso del asma, está conformado por dos etapas, la sensibilización y la reacción alérgica. La primera corresponde a la sensibilización, la cual incluye un primer contacto con el alérgeno que ingresará por la vía respiratoria y se difunde a través de la mucosa nasal. El segundo paso en la sensibilización ocurre cuando el alérgeno es captado por la célula dendrítica. El tercer paso es la presentación del antígeno a los linfocitos colaboradores del tipo Th2. Estas células T liberan interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. La interleucina 5 posee la capacidad de activar eosinófilos, mientras que la interleucina 13 va a estimular la secreción de moco y va a incrementar la producción de inmunoglobulina E. En el siguiente paso, la interleucina 4 liberada por la célula T va a estimular a los linfocitos B para que estas células produzcan inmunoglobulina E. Finalmente, las inmunoglobulinas E secretadas se van a unir a los receptores de alta afinidad, el receptor 1 para el factor cristalizable épsilon, de la membrana de los mastocitos y los basófilos. Este proceso de sensibilización termina aquí y no pasará más. La siguiente etapa ya corresponde a la reacción alérgica, que es cuando se presenta la exposición repetida al alérgeno. En la exposición repetida de alérgenos pueden distinguirse dos fases. Una temprana en la que se produce la liberación inmediata de mediadores inflamatorios como la histamina, debido a la desgranulación de mastocitos. Esta fase ocurre a los pocos minutos del contacto con el alérgeno, y una fase tardía que se presenta de entre 2 a 4 horas después de la exposición. La fase temprana inicia cuando el alérgeno que produjo la sensibilización entra nuevamente en el organismo ante una repetida exposición al alérgeno. Los mastocitos reconocen rápidamente a la inmunoglobulina E, que se adhiere a la membrana de los mastocitos y desencadena su desgranulación, por lo que se liberan dos tipos diferentes de mediadores inflamatorios, los denominados preformados, que se encuentran almacenados en gránulos dentro del mastocito y su disponibilidad es inmediata, como por ejemplo la histamina, la serotonina, la heparina o el factor quimiotáctico de eosinófilos. Por otro lado, tenemos a los neoformados, que van a requerir ser sintetizados a partir de precursores presentes en las membranas celulares. Ejemplos de este tipo de mediadores son las prostaglandinas y los leucotrienos. Ahora, la histamina liberada de la desgranulación de los mastocitos va a producir espasmo bronquial, broncoconstricción, vasodilatación, edema y la hipersecreción de mucus que se pueden observar en el diagrama. La fase tardía ocurre entre 3 a 4 horas después de iniciar la fase temprana con la producción y liberación de prostaglandinas y leucotrienos, que son mediadores importantes del proceso inflamatorio bronquial que producen broncoconstricción y secreción de moco. Durante esta fase también se generan una serie de quimiosinas y citoquinas que incrementan la producción y aflujo al sitio de ingreso del alérgeno de eosinófilos, leucocitos y monocitos que amplifican el proceso inflamatorio.
Las citoquinas de importancia en la fase tardía son el factor de necrosis tumoral alfa producido por eosinófilos, que va a incrementar la expresión de moléculas de adherencia al endotelio vascular y la secreción de moco en el tracto respiratorio. También tenemos a la interleucina 3, 4 y 5, que son secretadas por los linfocitos Th2 que favorecen la proliferación de eosinófilos, linfocitos y la producción de inmunoglobulina E. La interleucina 6, 8 y 16 van a actuar como quimioatrayentes de linfocitos y eosinófilos. Ahora, los eosinófilos que han llegado al sitio de inflamación van a secretar interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12, además del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos GM-CSF. Ahora vamos a enfocarnos en el esquema. En este tenemos que la interleucina 5, liberada por las células Th2, activa los eosinófilos. Estos eosinófilos se dirigen al foco inflamatorio mediante una vía de adherencia selectiva, mediada por la inducción de interleucina 5 y 3. Esta vía es la que señalo con el recuadro de color azul. Mientras que la interleucina 1, secretada por monocitos, va a inducir la expresión de ICAM1, señalada con el recuadro verde, que promueve el reclutamiento de neutrófilos, eosinófilos y basófilos en la vía aérea. Es importante mencionar que existe una última fase, denominada crónica, que se presenta cuando la exposición al alérgeno es prolongada y el proceso inflamatorio puede perpetuarse y ocasionar daño tisular y el desarrollo de fibrosis. Cuando en el asma sucede un proceso inflamatorio crónico, se aumenta la producción de TGF-beta, la cual es una citoquina que regula la inflamación, favorece el depósito de colágeno y aumenta la migración de fibroblastos para producir una remodelación de los alvéolos.